Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Sabía? Hare Krishna, ¿cómo están? Haribol. Hare Krishna, Prabhu. Haribol. Buenas noches a todos, a todas. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Bueno, pues bienvenidos el día de hoy a una improvisada sesión. Vamos a hacer un taller básico de pronunciación del sánscrito para hablar un poco acerca de cómo se pronuncia los signos diacríticos, que son la manera en la cual se escribe en latín, y cómo identificar las palabras del sánscrito para poder pronunciarlo bien. En realidad el sánscrito es muy difícil, es un idioma muy complicado, no vamos a profundizar mucho en realidad.
en tratar de entender el sánscrito, porque no lo vamos a poder hacer. Es un idioma que requiere de mucho estudio, mucha profundización, años en realidad de estudio, práctica, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá es poder identificar más que nada los signos diacríticos de las palabras que vienen, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam, en los versos que normalmente leemos en las diferentes sesiones que tenemos. Cómo vamos a pronunciarlo correctamente, o sea, vamos a ver un poco de gramática, pero en relación a los diacríticos, porque la escritura del sánscrito en sí, que es el Devanagari, no lo vamos a ver, porque eso es mucho más complejo. Y vamos a hablar un poquito de fonética, o sea, de la manera en la cual se pronuncia, tal cual, ¿no? Entonces es algo muy básico, como decíamos, no somos expertos en el idioma, ni mucho menos. Solamente vamos a compartir un poco de la experiencia que tenemos en relación a la pronunciación del sánscrito y también lo que nos enseña el Bhagavad Gita. Hay un apartado del Bhagavad Gita que habla acerca sobre todo esto, entonces vamos a ir practicando un poquito. ¿Ok? Bueno, entonces el sánscrito es uno de los idiomas más antiguos de la parte indoeuropea del mundo, ¿no? Principalmente viene de la cultura védica, como lo hemos estado viendo anteriormente. La manera de escritura del sánscrito se llama Devanagari, que significa el idioma de los dioses o la escritura de los dioses. Entonces es un idioma muy especial, muy interesante, muy lindo. Es un idioma que se canta como tal. Y bueno, también el sánscrito es interpretativo. Cada palabra tiene diferentes significados de acuerdo al contexto, ¿no? Por ejemplo, la palabra dharma, que en el significado que más común es el que vemos, es deber. Se utiliza de diferente forma en diferentes contextos. Por ejemplo, en el Ayurveda tiene otro significado, se le da otro significado también en el Dhanurveda y así, ¿no? Entonces hay diferentes, Prakriti, por ejemplo, también, la naturaleza, que es el significado que conocemos o que más común escuchamos o sabemos, también tiene otros significados dentro de otros diferentes contextos, ¿no? De acuerdo a la ciencia sánscrita que estemos estudiando, las palabras se ocupan de diferente forma. Los significados, más que nada, ¿no? Entonces, bueno, acá nos vamos a basar principalmente en la pronunciación, pues no vamos a hablar mucho de los significados de las palabras, sino principalmente de cómo pronunciar bien los diacríticos que vamos a ver en los libros, ¿no? Entonces, ¿qué es un diacrítico? ¿Alguien sabe lo que es un diacrítico? ¿Que quiera, o qué idea tienen de los diacríticos? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? O sea, Prabhu, yo tengo entendido que el diacrítico es, por ejemplo, un tilde que cambia el significado de una palabra. Por ejemplo, una palabra acentuada y no acentuada, al acentuarla cambia completamente y ahí se llama tilde diacrítico, pero no sé si va al caso. Sí, correctamente, sí, muy bien. Sí, el diacrítico justamente es eso, es un signo que se le agrega ya sea a una vocal o una consonante para poder cambiarle un poquito la pronunciación, ¿no? Entonces, como es un idioma distinto, una manera de escribir distinta, como lo que hablamos, que es el Devanagari, que es la forma de escritura, para poderlo pronunciar correctamente sin tener que aprender el Devanagari, se le agregan diacríticos a las vocales y a las consonantes, ¿no? Entonces vamos a ver ahí diferentes tildes, hay diferentes signos, como lo estamos viendo acá, signos diacríticos que nos van a indicar cuál es la pronunciación correcta. Entonces vamos a ir analizando primero las vocales, ¿ok?
sepan que yo también al hacer este taller aprendí bastante. ¿No? Como decíamos, bueno, no somos expertos en esto, pero de alguna u otra forma lo podemos compartir también, ¿no? Entonces vamos primero a ver las vocales, ¿ok? Es algo muy técnico lo que vamos a ver ahora y luego vamos a ir un poquito a la práctica también. A ver quién se anima a pronunciar un poco. Entonces, vocales. Las vocales que llevan un superpuesto guión, ¿no? Como lo que es el diacrítico, se pronuncian como doble duración que las cortas. Todas ellas son siempre átonas. Quiere decir que no son, no tienen la palabra en sí no es tónica. ¿No? No tienen una sílaba más fuerte que la otra en realidad. El sánscrito se pronuncia de corrido. Ahora vamos a ver al final una nota que aparece de eso, ¿no? En sánscrito en sí no hay una acentuación fuerte en las sílabas, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que son siempre átonas. Las vocales se pronuncian de la siguiente manera, ¿ok? Aquí vemos varias vocales. Nosotros conocemos solamente A, E, I, O, U. Y acá estamos viendo que hay diferentes variaciones, ¿no? Entonces, existe la palabra ai, ¿no? Como baile. En sánscrito también lo vamos a ver ai o au. Normalmente cuando aparece la au, se pronuncia como o, pero no tan marcada como sola, sino se pronuncia un poquito como con un tono un poquito más de o. Como por ejemplo la palabra om, en realidad se escribe aum, ¿no? Aum, entonces se pronuncia om. La M, por ejemplo, con el puntito arriba, aquí nos está diciendo que se pronuncia como ng, como si fuera la palabra inglesa song. Entonces ahí vamos aprendiendo un poquito porque vamos a ir viendo diferentes vocales en sí que van a aparecer en los versos. Entonces siempre es mucho mejor saber pronunciar bien los versos en sí. De hecho, vamos a ver cómo es que se pronuncia la palabra Krishna realmente. La palabra Krishna es una palabra bien complicada en el sánscrito en realidad. Y ahora vamos a ver por qué. No es como nosotros normalmente lo pronunciamos como Krishna, sino que vamos a ver que las consonantes, hay diferentes tipos de consonantes que las vamos a ver ahora, y cada una tiene una forma distinta de pronunciarlo en la boca. Hay unas que son cerebrales, otras que son palatales. Bueno, ahí vamos a ir viéndolos. Entonces, como dice acá, las que tienen un guión superpuesto arriba de la vocal, se alarga un poco la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, la A, en vez de decir A, solamente se alarga como A. Por ejemplo, la palabra rama en realidad se escribe R-A con un guión arriba, la A primera, M-A. Entonces la pronunciación correcta de rama es rama. Rama. Se pronuncia dos veces o tiene dos tiempos la A con un palito arriba y así con las demás vocales, ¿no? Y también U. La R, que es una de las palabras más comunes, de las vocales, pero más comunes que vamos a ver, es una combinación. Cuando la R tiene un puntito abajo, el diacrítico que es un puntito abajo, se pronuncia como ri. Entonces también nos vamos a encontrar con la R con un guión arriba. Entonces ahí se va a doblar el tiempo. Ri, ri, ¿no? Bueno, entonces eso es como una de los detalles importantes al ver las vocales. Normalmente difícilmente van a aparecer vocales solas en los versos, sino que siempre van a ir acompañadas de una consonante. Entonces, pues vamos a ir mezclando las pronunciaciones de acuerdo a qué tipo de consonante tiene el verso. Por ejemplo, acá la H también, normalmente la H en el español no se pronuncia como la hormiga, palabra hormiga no se pronuncia la H, pero en sánscrito sí tiene una breve pronunciación, ¿no? Como dice acá, la H con un puntito abajo, cuando está adelante de una vocal, se pronuncia como dice, un brevísimo eco de la vocal precedente, ¿no? Como el ejemplo de A
con una H después, con el punto abajo, se pronuncia como ajá, pero muy suave, ¿no? Ajá. Entonces eso también va a ser muy común, vamos a verlo mucho, ¿no? En los diferentes versos que vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando. Es mucho más bonito también leer el sánscrito, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, vamos a ir viendo versos, porque claro, cuando uno no conoce bien la pronunciación, normalmente uno tiende a saltarse la pronunciación del sánscrito, ¿no? ¿Para qué vamos a estar ahí media hora tratando de leer un verso en sánscrito? Mejor me voy a la traducción y después me voy al significado y así solo leemos el latín. Sin embargo, es muy bonito conocer las palabras en sánscrito porque así nos podemos recordar mejor del significado de las palabras, las podemos asociar con otras y así abarcamos mucho más en cuanto a la gramática y a la fonética del sánscrito. Entonces es algo muy bonito de conocer, ¿no? Pronunciar el sánscrito, saber pronunciar el sánscrito. Ok, bueno, esto en relación a las vocales, ¿no? Básicamente las reglas generales son el guión que va arriba de las vocales, el puntito que va abajo de las vocales también, ¿no? Cómo es que se alarga o cómo es que se acentúa un poco más. Ahora vamos a ir con las consonantes. Esto es... Ok, bueno, aquí hay otra cosita que son las semivocales, ¿ok? Que también se pronuncian un poquito. Bueno, la L, la B, de hecho la B en sánscrito tiene un ligero tono de U, por ejemplo, como la palabra tatua, no se pronuncia tal cual como tatva, ¿no? Si lo pronunciaríamos así como se lee en español, pronunciaríamos así tatva, pero no se pronuncia así, sino que la B se pronuncia con un ligero tono de U, tatua, ¿no? La Y se pronuncia como I latina, ¿no? Bueno, la R y la L se pronuncian igual, siempre y cuando no tengan ningún diacrítico, ¿no? Ya sea que la R que no tenga el puntito abajo y la L también si no tiene un puntito abajo. Si tiene un puntito abajo, como lo vimos acá, se pronuncia como lri, ¿no? Como dice ahí, como la ri de Ulrico. Entonces, bueno, ahora vamos con las consonantes. Aquí vamos a ir practicando un poquito. Ahí dice palabras para practicar. Al costado de la pantalla dice ahí, hay algunas palabras que están justamente diseñadas para practicar este tipo de consonantes. Entonces, hay varias consonantes en sí, ¿no? Bueno, entonces todas las consonantes que incluyen la letra H añaden a su sonido el de una H aspirada, ¿no? Entonces, esa es una regla general de las consonantes que podemos identificar en todas las que vamos a ir viendo, ¿no? Y las guturales, ahora vamos a ir viendo los tipos de consonantes. Son como 5 en realidad, 5 tipos de consonantes que hay en el sánscrito con los diacríticos que vamos a ir analizando. Y bueno, guturales se pronuncian directamente desde la garganta, ¿no? Como lo es la palabra K de kilo, ¿no? Se pronuncia directamente con la garganta, es un sonido que es entre la garganta y la lengua, ¿no? Justo en medio por donde está la campana de la garganta, por ahí sale el sonido de la K, ¿no? Después la G también, G, ¿no? Acá hay algunas palabras para practicar. La N, por ejemplo, con el puntito arriba, viene desde la garganta, no es una N. La N normalmente, que nosotros tenemos una sola pronunciación de la N en español, normalmente es palatal o eso quiere decir que se pega en los dientes, ¿no? No, perdón, desde el dental, perdón. La dental se pega en los dientes y se pronuncia la N, como nosotros normalmente pronunciamos la N. Pero acá, cuando tiene el diacrítico arriba, el puntito arriba, se pronuncia desde la garganta. O sea, como viene desde la parte más profunda de la garganta donde podamos pronunciar, ¿no?
Como la palabra anga. Ahí justamente se junta la N y la G, entonces es más fácil pronunciar anga, ¿no? La J y la ñ también es gutural, viene directamente desde el fondo de la garganta y esta se pronuncia como gui. Entonces como guiana, conocimiento, que es la palabra, la traducción de la palabra guiana, también la palabra gana, ¿no? Normalmente cuando viene, como dice, una H después de cada consonante, se le añade un sonido de una H aspirada, como gana, gana. ¿Ok? Es un poquito difícil de pronunciar en realidad, pero con la práctica, pues sale un sonido muy claro, muy bonito también. Entonces, ¿a alguien le gustaría practicar, por ejemplo, que se anime a pronunciar una gutural que tenemos aquí, las palabras de práctica? ¿Quiere aprender su micrófono? A ver. Vamos a hacerlo dinámico. ¿Alguien que se anime? A ver, Jazmín. ¿Te animas a alguna palabra? Sí, sí, dale. ¿Cuál? Estaría. Por ejemplo, la palabra anga, que es la N, la tienes que pronunciar desde la garganta, no pegando la lengua, porque normalmente la N la pronunciamos con la lengua pegada entre los dientes y el paladar, ¿cierto? N, N, ¿no? Pero Acna. esta la pronuncias desde acá, anga. A ver. Acna. Para. Acna. Acna. No, para. Acna. ¿Así? No, Sí, no, no, casi. Ahí para. va. Vamos, vamos. Como si, como, Ang, como si la pronunciaras casi sacando el aire por la nariz. Anga. ang, agna. Agna. A lo último, na. Sí, anga. Agna. 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 Muy bien, sí. Es re difícil. Es un poco difícil, sí, porque ahí vamos viendo que hay diferentes pronunciaciones, ¿no? La gutural justamente viene desde la garganta. Anga. Agna. Ahí está. Agna. Ahí está saliendo mejor. Muy bien. Entonces tenemos la palabra guiana también. A ver, alguien más que se anime. Nadia. Ñana. 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 A ver, esta quiere decir, saberla porque es la que más seguido, viste, que se pronuncia. Sí. Ñana. 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 Como si pronunciara guitarra, ¿cierto? Guiana. Guitarra. Entonces, Guiana. 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 Ahí está. Muy bien. Sí, ahí vamos a ver que se combinan las diferentes consonantes. Por ejemplo, la palabra guiana se pronuncia una consonante gutural con otra consonante que es dental, que es la N, ¿no? Guiana. Nadia, a ver que tiene la mano levantada. Ah, quería intentarlo con la primera que hizo, pero no sé si me sale bien o A no. ver, inténtalo, vamos. Es Anja, algo así, ¿o no? Anja, Ajá, sí. La Anja. N la pronuncias desde la garganta. Como que cierras la garganta. Anja. Trates de hacer un sonido. Ahí está. Anga. Anga. Ahí está. Ah, ya, ahora entiendo. Ahí está perfecto. Ya, bacán. La N gutural, Anga. que es justamente la que tiene el puntito arriba, cuando la veamos en los versos en sánscrito, se pronuncia justamente así. Anga. Ah, ya. Gracias, Prabhu. Muy bien, súper. Bueno, entonces ahí vamos viendo estas guturales, pues ya por lo menos sabemos que son sonidos que provienen desde lo más profundo de la garganta, ¿no? Donde termina la garganta y empieza nuestra boca, como la raíz de la lengua en sí, ahí salen los sonidos, como gato, K de kilo, ¿no? La N gutural es como si uno fuera gangoso. Anga, ¿no? Creo que si uno hace ese ejemplo como si uno estuviera gangoso, sale más fácil la palabra anga. Anga.
Casi, casi como si echáramos el aire por la nariz. A ver, ¿quién más se anima con alguna otra? O ya pasamos. Ya, pasamos a la siguiente entonces. Bueno, ahora tenemos las consonantes que son palatales, ¿no? Las palatales directamente se pronuncian desde el paladar, o sea, se pega la lengua al paladar, ¿ok? Y bueno, son todas estas que aparecen acá normalmente, ¿no? Por ejemplo, la J, ahí tenemos una consonante interesante, ¿no? La J en portugués, ¿no? No se pronuncia, ahí está una palabra portuguesa que es, se lee joya, pero se pronuncia joya, ¿no? Como doble L, joya, ¿no? Está joya, eso dicen los brasileiros, como está joya, está muy bueno, está muy lindo, no sé. Entonces, la C también, que es una de las palabras más comunes que vamos a ver en sánscrito, en todas partes. Normalmente uno en el idioma español, la C se pronuncia como casa, por ejemplo, la palabra casa. Pero en sánscrito la C se pronuncia como CH, como ahí dice, como chino, ¿no? Entonces tenemos unas palabras por acá para practicar, ¿no? Ahí, a ver, vamos a ver quién se anima con la primera. Ubacha, ubacha. Ahí la A en medio tiene un diacrítico que justamente alarga la pronunciación de la A y después la C. A ver, yo la digo. A ver, yo la digo. Ubacha, 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 Ajá. La A se pronuncia un ubacha, poquito, la primera A se pronuncia un poquito más larga. Ubacha. ubacha, ubacha, ubacha. Ajá, muy bien. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita siempre vamos a encontrar las palabras Sri Bhagavan Uvacha, Ubacha, ¿no? ¿Qué quiere decir? ubacha. La suprema personalidad de Dios dice Uvacha. A ver, la segunda, Arjuna, ¿no? Como no se pronuncia como Arjuna, sino que como Arjona, el Arjuna. cantante, sino que se pronuncia como Arjuna. Arjuna, Arjuna, Arjuna. Esa es más fácil. Sí, es mucho más Arjuna, fácil. porque tiene una U al lado. No, más fácil porque tiene U. Sí, es mucho más fácil. Y bueno, la última palabra es chakra, ¿no? Chakra, En vez chakra, en vez de pronunciar cacra, se pronuncia chakra. chakra, chakra. Muy bien, Jazmín. A ver quién se anima. ¿Alguien que le gustaría animarse a pronunciar alguna? Chakra. Chakra, sí, muy bien. A ver, Arjuna. 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 Ajá, Yuvacha. ahí está, perfecto. Sí, por ejemplo, los argentinos normalmente dicen Arjuna, como si fuera SH. Arjuna. Arjuna. Pero se pronuncia como doble L, Arjuna. Ok, bueno, esas son las palatales, que son una pronunciación más fácil, ¿no? Que la usamos mucho más, que es justamente las que se pronuncian desde el paladar, como si pronunciáramos la T, un poquito más pegada al paladar, ¿no? Entonces eso es más común para nosotros hablarlo en el español, ¿no? En español usamos mucho, no tanto las consonantes guturales, que fueron las primeras, no las practicamos mucho, pero sí usamos mucho las que son dentales, ¿no? Que utilizamos directamente los dientes para hablar. Las labiales también, como la B, ma, ¿no? P también. Entonces, aquí en sánscrito también se utilizan, pero estamos viendo que hay otras más, ¿no? Bueno, las cerebrales, estas son interesantes también. Se dice cerebrales porque son las que tocan lo alto del paladar, como si quisiéramos alcanzar el cerebro con la lengua. Y aquí es donde se pone interesante, aquí es donde se pone difícil un poquito, porque justamente esto se pronuncia
tocando la punta del paladar, pero con la lengua un poquito enrollada hacia atrás. Como, bueno, miren, una de las más difíciles que yo traté de practicar mucho fue la N, que tiene el puntito abajo, a diferencia de la N, el puntito arriba, que es la que se pronuncia gutural, que es desde como la anga. Esta se pronuncia como desde así como si agarráramos la lengua y le hiciéramos un rollito, apegáramos arriba del paladar y acompañamos la vocal después. Por ejemplo, la palabra Radharani es una palabra difícil en sánscrito porque se combina una consonante de DH, o sea que se tiene que pronunciar la H muy suave. Todas las vocales tienen un alargamiento, ¿no? Es una palabra difícil realmente. Todas las vocales tienen doble tiempo y la N es cerebral. Si es que la queremos pronunciar bien realmente la palabra Radharani, tenemos que hacer el esfuerzo de la N, como dice acá, por ejemplo, como la N cerebral se pronuncia como la N, como si fuera RNA. O sea, disponiéndose a pronunciar R, pero pronunciando na. Nosotros para pronunciar R ponemos la lengua arriba del paladar, ¿no? R, 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 R. Pero en vez de pronunciar R, ponemos la N, pero arriba del paladar y luego decimos na, ¿no? En este caso la vocal cambia en Radharani, sino que se dice ni. Entonces, Radharani. Es una palabra un poquito difícil. Radharani. A ver, ¿alguien que le gustaría pronunciarla? Yo. Espera. Radharani. Ay, no, es re difícil. Para recién lo estamos haciendo bien. No, para. Radharani. Ay, es re difícil esa la R porque es difícil, sí. Sí, es complicada si nos así como Es complicada. nos centramos así de cómo se pronuncia bien, se vuelve difícil. De hecho, la palabra Krishna también es muy difícil en sánscrito porque se combinan cerebrales, se combinan algunas vocales con diacrítico, se combina también la S. La S con el puntito son consonantes sibilantes, o sea que tienen un leve sonido, como la S con el puntito arriba o la coma arriba o el puntito abajo, normalmente se pronuncia sh. Pero hay dos tipos de S, entonces ahorita la vamos a ver. Para decir Krishna, en realidad es un poco más difícil. O sea, como la pronunciación sánscrita correcta, ¿no? Entonces, Radharani. A ver, Shirashore, ¿le gustaría? La última vez. Rad- La última vez. Radharani. Radharani. Dale, vos. Ya. Radharani. A ver, otra vez. ¿Puedo yo? Radharani. Ok. Un poquito más largas las vocales, porque como tienen todas el guión arriba, se pronuncian un poquito más largas. Radharani. 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 ¿Algo así? Sí, sí, ahí va. Un poquito más largas las vocales. Radharani. 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 Muy bien. A ver, Rosita, a ver. Radharani. Muy bien. Ah, Sí, la N me falló. La N. Radharani. sí. Ahí la enrollé. La N normalmente nosotros la pronunciamos como ni con la lengua muy pegada a los dientes, ¿no? N. Ajá. Más atrásito. Pero aquí con la N se hace hacia atrás un poquito la lengua y se pega al paladar, Ajá. pero hacia arriba, por eso dice cerebral, como si quisiéramos tocar el cerebro. Radharani. Ne. Radharani. Radharani. La otra palabra Prabhu, que pusimos Prabhu, acá, disculpe. sí, Prabhu, disculpe.
en Radharani, lo que pasa es que en India, en Brindavan, especialmente, como saludan, la R, la primera R, la pronuncian de otra forma, como que Radhe, Radhe, algo así. No sé, no es Radha, o sea, si yo digo Radhe, Radhe, allá no lo dicen igual, le dicen como Radhe, 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 Radhe. La R la pronuncian diferente, la primera R. Porque no son chilenos. Puede ser eso, a lo mejor. No me había percatado de eso. Sí, Bueno, lo que pasa es que, claro, no existe la doble R en el sánscrito, como para hacerla fuerte, ¿no? Acá en español, normalmente, entonces por ejemplo, por eso es Radhe, Radhe, Radhe. Algo así Ajá. lo he escuchado yo. claro, Radhe. porque nosotros no existe como tal como la palabra perro, como con doble R, ¿no? Ujú. Radharani. Radha, Rani. Radharani. Y la otra palabra también que es complicada, que está la de arriba, que es la que significa falange de soldados. Ahí sí vemos, por ejemplo, se combinan las dos. Ta, la T, como dice ahí, con el puntito abajo, y la TH, como la T castellana, pero cerebral. Nosotros pronunciamos la T casi, casi dental, ¿no? T, ta, ta. T. Pero acá es hacia arriba la T. Ta. Ta, por la H después de la T, se pronuncia suave, así como ta, ta, ta. Con profesor Girafales. Sí. Y así hace. Ahí está. Ta. Kata. Sí. Kata. Bueno, son pronunciaciones un poquito más complicadas. De hecho, la gutural y la cerebral son las dos más complicadas en realidad. ¿No? Porque no estamos acostumbrados en nuestro idioma a ocupar esas dos tipos de consonantes. O sea, normalmente hablamos así como podamos. Bueno, entonces vamos con las dentales. Estas son más fáciles, sí. ¿No? Acá por eso, bueno, yo no puse ejemplos porque es mucho más fácil, ¿no? La N la conocemos bien, cómo se pronuncia la N. La D, ¿no? Con la DH se pronuncia como D, D, y si por ejemplo, si aparece una A después de la DH, se pronunciaría como da. Un poquito de aspirada un poquito al final. La TH también, bueno, TH es mucho más fácil de pronunciar las dentales, ¿no? Estamos pegando la lengua hacia los dientes, entonces es más fácil. Acá, perdón, aquí hubo una pequeña equivocación de mi parte. Las palabras para practicar de las dentales están acá, ¿no? Como bandhu, ¿no? Que significa amigo. Natha, que significa señor. Entonces, vamos a practicar estas. Con la H en medio para ver cómo va sonando. A ver, alguien que quiera decir la palabra bandhu. Bandhu. Bandu. A ver, ¿quién dijo yo? Yo. Shirazo. Ya. Vamos Ban- usted y después Jamín, vamos. Bandhu. Ok. No, Solo que está mal. A ver, la H hay que pronunciarla muy leve, como bandhu. Bandhu. Yo la hice muy exagerado, pero se pronuncia muy leve. Bandhu. Bandhu. ¿Así? Ok, sí. También a la siguiente. Nata. Natha. Ajá. Natha. Un breve como espacio entre la T y la A. Tiene que sonar la H muy suave. Natha.
Natha, natha. Es que automáticamente te hace hablar despacio también, pronunciar las letras así. Sí, sí, totalmente. Para practicar, ¿no? A ver, Nadia, si le gustaría, a ver, pronunciar alguna. Ya, la primera es Banjo. Banjo, ¿o no? Sí, solo que la H es un poquito menos pronunciada, porque Menos pronunciado. Ahí. sí, como por ejemplo, no la pronunciamos tan fuerte porque no no está al principio, digamos. Por ejemplo, la palabra jare, como dice la consonante aspirada, que es la que tenemos acá como ejemplo, que dice, ¿no? La H como la H aspirada de Ah, la palabra de ahora, inglés, hot, sí se pronuncia un poco más la H al claro. principio, pero cuando está en medio, entre una consonante y una vocal, se pronuncia un poco más suave, como bantu, bantu. Bandu, Ajá, a ver de nuevo. Bantu, Ahí está, muy bien. Y la otra, nata. Nata. Eso, muy bien. Sí. ¿Yo puedo intentar? Sí. Sería Banhu, Nada, Jare, A ver, nata otra vez. Nata. Ahí está, muy bien. Sí, a veces al principio quizá tenemos que exagerarlo un Nata, poco, como para aprenderlo así. Nata, bantu. Nata, Bandhu, Nata. En el Mahamantra, por ejemplo, nosotros podemos pronunciar Hare Krishna o Hare Krishna. O sea, si está la palabra con la H al principio, tenemos que pronunciar la H. ¿No? No podemos decir Hare Krishna, sino que es Hare, ¿no? Hare, no es Are. Casi como una J. Hare. Ok. Y vamos con la... Ivonne, oh, Ah, ¿quién no, quiere? gracias. ¿Quién le gustaría? Es que, bueno, venía en la micro y no podía practicar nada, Ah, bueno. Krishna Priya, pero la ya llegué a escuchamos practicar. entonces. ¿Puedo decirla? Sí, por supuesto. Desde Bandu hasta Hare. A ver, ahí utilizando Ya, que son labiales, no, perdón, son dentales, ¿no? Que están acá. ya. Vandu, Nata, Hare. ¿Ok? Ok, muy bien. Sí, justo Oh, qué bueno. en la palabra Hare, ni siquiera hay, ¿cómo se llaman? Diacríticos que tengan que alargar las sílabas o no, sino simplemente decimos Hare, Hare. Muy así Hare. como seco. Pero en las otras dos palabras sí hay diacríticos que nos hacen alargar las vocales como bantu, nata. ¿No? Ya. Gracias, Prabhu. Buenísimo, gracias a usted. Bueno, estas son otras consonantes, las sibilantes, ¿no? Se pronuncian con una especie de silbido muy suavecito, ¿no? Como cuando uno silba, pero no es tan fuerte y depende de qué tipo de sibilante estamos pronunciando. Pues hay dos, principalmente que hay en el sánscrito. Solamente se está hablando principalmente de la S, la palabra S, pero se utilizan dos diacríticos distintos. En otra no tiene diacrítico, que es como dice la última, que es como sol, ¿no? No hay diacrítico, pero en las otras dos sí. Está el puntito de abajo que dice que la primera, o sea, la que tiene el puntito, perdón, aquí es al revés, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué. Voy a cambiarla al tiro porque si no vamos a confundirnos. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Entonces, bueno,
Cualquiera de las dos se pronuncia como la palabra inglesa shop, ¿no? Con una SH, cuando tiene la S un diacrítico, ya sea la coma o el punto abajo, va a ser una SH, pero hay una diferencia entre el tipo de consonante que es. O sea, si es palatal, la primera es palatal, ¿no? ¿Se acuerdan cómo son las palatales? Son las que se pegan al paladar, ¿no? Y la otra es cerebral, la que la lengua se encoge un poquito hacia atrás y se pega hacia arriba. Entonces aquí viene algo interesante al pronunciar la S como cerebral. Se pronuncia como... Es un poco más difícil porque se pone la lengua hacia arriba, ¿no? Y se deja un espacio para pronunciar el... Es como echar el aire fuerte para que suene. A ver, ¿quién le gustaría, por ejemplo, practicar la primera palabra? Es palatal la S, o sea, que se pega en el paladar, no directamente como la cerebral, que también se pega en el paladar, pero más hacia atrás. La palatal es un poquito más adelante. Y es Shravanam. Shravanam. A ver, ¿alguien le gustaría decir Shravanam? Yo. Shravan. No. Shravanam. Shravanam. Ok, ¿Está bien? sí. Sí, sí, de hecho, Shravanam. la N, Shravanam. la N Shravanam. ahí que aparece en Shravanam, que tiene el puntito abajo, también es palatal. Entonces se combina la S, que es palatal, con la N, que es palatal. Entonces quiere decir que se pronuncia con el mismo paladar, o sea, Shravanam. 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 Shravanam, muy bien. Shravanam. 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 Ahora la palabra Krishna, esa sí es más difícil. Esa sí es un poquito más difícil. A ver. Entonces se combina la vocal, ¿cierto? Que es la R con el puntito abajo que se pronuncia como ri. Y después se combinan dos más, que es la consonante N con el puntito abajo, viene siendo cerebral. Y la S, que aquí es donde nos complicamos un poco con la palabra anga, porque la N justamente se pronuncia así, desde la garganta. Y la S se pronuncia como cerebral. Entonces ahí se complica la palabra Krishna. En realidad, cómo se pronuncia en sánscrito, es una palabra muy difícil, al igual que Radharani. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de pronunciar Krishna. Entonces se pronuncia el Krishna. Kri, después la S se pega hacia el paladar, hacia atrás, como y la N se pronuncia igual como cerebral, na. Entonces, Krishna, Krishna, Krishna. 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 Sí, Krishna. Krishna. Más o menos. muy bien, sí, es muy complicada la palabra Krishna en sánscrito en realidad. Krishna, Krishna. A ver, ¿quién se anima a practicarla? Yo. Shirazo. Krishna. Krishna. La ¿Así? N, la Ahí, N, la N es más, como dice, es cerebral, viene desde la garganta, así como si se estuviera ahorcando. No, no, Krishna. Krishna. Ah, exactamente, Krishna. Krishna. Sí, y nosotros Ahí. normalmente, sí, sí, está súper. Nosotros normalmente pronunciamos Krishna, 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 Claro. como nos da, ahora sí que el español, ¿no? Krishna. La S, por ejemplo, en Krishna, como nosotros pronunciamos normalmente Krishna, es como la S, la otra, ¿no? De Shravanam.
¿no? Nosotros pronunciamos Krishna como la S de Shravanam, con la S del puntito, de la tilde arriba. Pero la S con el punto abajo es es distinta, con la lengua hacia arriba. Krishna. A ver, ¿alguien más que se anima a decir Krishna? Que la quiera practicar. Prabhu, entonces decir Krishna con I estaría mal, ¿cierto? Sería como traer el Devanagari al español, ¿cierto? Porque la I en realidad no está ahí, po. O sea, no existe la I ahí, pero sí se pronuncia. Sí tiene una pronunciación, porque el diacrítico está en la R. Ya, entonces cuando está el diacrítico en la R se pronuncia como ri, ¿cierto? Ri Exactamente. palatal. Es exactamente, sí, es una vocal. Ya, ok. Ya, entonces ya. Es una vocal. Normalmente en el español, ri es una sílaba, ¿no? O sea, ya es una combinación entre una consonante y una vocal. Pero acá Claro, en sánscrito, ri es una vocal solita, así. O sea, claro. es un tipo de vocal. Entiendo. De acuerdo. Entonces, a ver, pronuncia Krishna. Krishna. ¿Estará bien? Krishna. De nuevo, a ver, vamos a ver. La S tiene que Acerco ir más. hacia la lengua, hacia atrás un poquito. No la lengua hacia atrás, sino la punta de la lengua se Un pega al poco hacia paladar y se hace hacia atrás un poco. Y ahí se pronuncia la Krishna. 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 Muy bien, Krishna. Ya, ok. muy bien. Una palabra complicada, la palabra Krishna. No es Sí, algo, realmente. no es fácil, tan fácil de pronunciar en el sánscrito. Sí, pero es bueno pronunciarlo lo mejor posible porque si no se Krishna. puede confundir con otra palabra. Así que igual es bueno Claro, manejar bien la palabra. claro, sí, por supuesto. Y bueno, por otro lado, pues la última consonante sibilante que tenemos ahí es la S, que se pronuncia pues, solita, ¿no? Como la palabra sarva. Sarva no tiene ninguna otra acentuación o diacrítico, nada, simplemente se pronuncia sola como S, sarva. ¿Ok? Bueno, entonces ahí más o menos conocimos cómo se pronuncian las consonantes. Básicamente son varias las formas de pronunciar las consonantes de acuerdo a los diacríticos que tengan. Y más que nada, yo me di cuenta de que ya cuando leemos el sánscrito, ¿no? Por ejemplo, los versos que están en el Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam, cuando leemos el sánscrito ahí, vamos a identificar, ya sabiendo esto un poco, vamos a identificar qué tipo de pronunciación lleva. Vamos a ir practicando, ¿no? La idea es practicar. No vamos a identificarlo así automáticamente ni nada, pero sí vamos a ir practicándolo. Entonces eso va a ayudar bastante. Entonces, bueno, para finalizar está esta otra, una pequeña como conclusión que dice, en sánscrito no hay una acentuación fuerte de las sílabas o pausas entre las palabras de una línea, solo un fluir de sílabas cortas y largas. ¿Ok? Entonces las sílabas largas pues son de doble duración que las otras cortas, ¿no? Una sílaba larga es aquella cuya vocal es larga, ¿no? Entonces, bueno, ahí identificamos qué tipo de vocales son largas, tanto las que tienen el palito arriba, el guión arriba, la E, no es necesario que tenga el guión arriba porque ya en sí misma se pronuncia un poco más larga, ¿no? Ahí, o au también, o cuya vocal corta va seguida de más de una consonante. Hay varias palabras que son así, ¿no? Cuando aparece una vocal que no tiene ninguna acentuación que la haga ser más larga, pero viene seguida de muchas otras consonantes. Por ejemplo, hay una palabra Yudhishthir.
Después de la I hay varias consonantes en realidad. Entonces está la S, está la T, está la H, Yudhishthira. Entonces la I ahí se pronuncia un poco más larga, Yudhishthira. Y bueno, las consonantes aspiradas, tales como la K y K, se cuentan como una sola consonante. Entonces, todo depende, cuando una consonante está después de la H, ¿no? Se considera una sola consonante. No es que la H y la K son dos consonantes, sino que es una sola. Ok. Bueno. Es un taller muy cortito. No vamos a profundizar, como decíamos, mucho más. ¿Puedo hacer una pregunta, Prabhu? Sí, por supuesto. En las cosas que cuando hemos leído, digamos, he visto que hay guión, hay un grupo de 3 palabras, no recuerdo en este minuto, pero un grupo de 3 palabras que tienen, las palabras tienen guión. Y después vienen no viene guión, y después 2 palabras, por ejemplo, unidas por un guión, que me imaginaba que era como una forma de tomar aire entre medio, pero no, no sé si es así, me lo imaginaba. Cuando vienen con un guión, en realidad ese guión quiere decir que las palabras se pronuncian seguidas. Eso, todas juntas. Sí. Y ahí uno para, porque lo que usted dijo ahora era que no había pausa entre las palabras de una oración, pero tiene que haberla, porque uno tiene que respirar. Pues. Claro. Entonces sí. me imaginé que para eso eran esos guiones, para decir estas 3 palabras, dígalas juntas sí o sí. Así Sí. lo interpretaba. ¿Sería Sí, así? sí, exactamente sí. Cuando vienen un conjunto de palabras que vienen con ciertos guiones, ¿no? Ahí se pronuncia toda la palabra completa, como de corrido. Las 3 palabras juntas. Sí, miren, Ok. vamos a ver un ejemplo justamente en el Veda Base, por ejemplo, el Bhagavad Gita. Vamos a agarrar un ejemplo del capítulo 17, verso 14. Ok, bueno, ahora les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Se ve bien, ¿cierto? El verso. Sí. Sí, se ve bien. A ver, voy a ver si se puede. Ahí está mejor. Aquí Cristina hace una pregunta como ¿cómo se pronuncia la doble J? Se pronuncia exactamente igual que como la doble L. Ujjwala. Ujjwala. ¿No? No tiene una pronunciación distinta. De hecho, yo he visto la palabra Ujjwala con doble J o con una sola J. Entonces, depende también, quizás es otra palabra diferente, otro significado. Entonces, pero sí se pronuncia como doble L, Ujjwala. Entonces, a ver, vamos a ver quién puede pronunciar esta palabra, este verso. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, vocales como esta, la A, que se alarga un poco, ¿no? Aquí esta vamos a encontrar consonantes sibilantes como la S, que es la shaucham, ¿no? Vamos a encontrar esta también, que son consonantes palatales, que son la C, de shaucham, ¿no? Brahmacharyam, también esta otra palabra para poder practicar. Ahimsa, también es otra palabra que podemos practicar. A ver, ¿quién se quiere aventar este verso? ¿Yo? Shirashor, a ver. Prabhu, antes de eso, la CA siempre es CH. ¿La fonética es como CH o no? Todas las CA, o
O sea, sí. O la C. Puede ser, La ¿no? C. La C. Porque la C. Por ejemplo, bueno. Deva Vidya Guru Prajna Puyanam Saucham. Saucham ahí, ¿no? Ajá, ahí se pronuncia Shaucham. Shaucham. Saucham. Sí, yo me No. doy cuenta que Ah. acá en Chile, por ejemplo, pronunciar como SH no es como muy común Ah, porque es como, bueno, he escuchado, ¿no? Que suena como medio flight. ah, sí. Como de- sí, ya. Sha. Sí. De hecho, Sí, a le los sale mejor a lo argentino, a lo uruguayo. sí. Sí, de hecho, hay devotos que no pronuncian la palabra Shiva. De hecho, el señor Shiva, la palabra Shiva tiene justamente el mismo tilde que Shaucham, Shiva. Pero los devotos no pronuncian Shiva. Shiva, sino que dicen Chiva. Shiva. Es Ah, el ya. Shiva, para no sonar flight. Pujanam, Shausham, Hajavam, Ajá. Brahmacharyam, Brahmacharyam, Ahimsa Cha, Sariram, Tapa Uyayate, no, Uyate, Uchiate, Uyate, con la algo C. así. Uchiate. Ah, Ushate. Muy bien. Entonces a los argentinos les sale mucho mejor el Shaucham. Shausham. Ahí. Muy bien. Muy bien, Mataji. Entonces, ¿quién más le gustaría aventarse este verso? A ver. Lo voy a pronunciar yo y ahí a ver qué les parece. Deva Duya. No juego. Porque me hizo. No, pero salió bien. Salió muy bien. Ya, gracias. Sí, salió bien. Aquí, por ejemplo, se combina una palabra con la vocal larga y la JN que dijimos que se pronunciaba como gui, ¿no? Como la palabra como guitarra. Entonces, esta palabra en sí se pronuncia pragya. Pragya. Entonces, Devadviya Guru Pragya. Luego, Pujanam Shaucham Arjavam. Normalmente los versos en el sánscrito, cuando ya son una composición así, se les agrega una métrica para cantarlos. Normalmente son así. Depende, la métrica depende mucho de la cantidad de sílabas que tiene. Yo la verdad no conozco mucho las diferentes métricas de acuerdo a las sílabas que hay, pero esta es la más común cuando son la cantidad de sílabas, cuando son 12 sílabas, normalmente se utiliza esa métrica. Devadvija Guru Pragya Pujanam Shaucham Arjavam Brahmacharyam Ahimsa Cha Shariram Tapa Uchate. La E también es una vocal que se alarga naturalmente, no tiene que tener este guión arriba. Entonces, de nuevo, Deva Dvija Guru Pragya Pujanam Shaucham Arjavam Brahmacharyam Ahimsa Cha Shariram Tapa Uchyate. A ver, ¿quién se anima? Yo, a ver, intento. A ver. Vamos. Ahí sí. Devadviya Guru Pragya Pujanam Saucham Arvayam Brahmacharyam Ahimsa Chariram Tapa Uchyate. Muy bien, Rosita. Muy bien. Ahí por ahí la palabra pragya es un poquito difícil, ¿no? Pragya. Pragya.
Vamos a encontrarla Vaya. mucho. Esta mezcla de J con ñ, vamos a encontrarla mucha como Guiana, ¿no? La palabra Guiana quiere decir conocimiento, pragya. De hecho, pragya también, bueno, aquí está el significado. Pragya, personalidades venerables, eso es lo que significa pragya. Ok. O sea que la, perdón, o sea que la ñ no se pronuncia, Mm-mm. es No. pragya. ¿Cómo dijo? Pragya. Guía, como si fuera, Ya, pragya. ajá, Ya, como si fuera una pragya. G-U-I. Ya. O Como sea, las Gui. ñ no son Normalmente no está presentada pronunciadas. sola, pero sí existe en el sánscrito sola. Se Ya. pronuncia igual como ñ, pero Pero cuando está sola. cuando se conjuga con la J, se pronuncia como gui, pragya. Pragya. Ok. A ver, ¿alguien más? Acá, Prabhuji. Cristóbal. Sí. Deva Dvija Guru Pragyam Puyanam Chauchamaryavam Brahmacharya Mahimsa Cham Chariram Tapausyate. Muy, Súper. muy bien, muy bien. Gracias. Se merece una paletita de caramelo. Cristóbal la lleva. La voy a cobrar. A ver, vamos a ver otro verso, a ver si nos sale otro verso. Aquí. Algo que no les comenté, que normalmente vamos a ver, por ejemplo, en esta palabra, que es muy larga. Aquí vamos a ver después en el palabra por palabra del sánscrito. Vamos a ver que esta palabra está combinada, de hecho. Son dos palabras en una, Swadhyaya y Abhyasanam, ¿no? Swadhyaya Abhyasanam, ahí está. Cuando sucede esto, normalmente aquí estamos viendo que esta palabra, Swadhyaya, termina con una A, ¿cierto? Aquí. Y la otra palabra empieza con una A. Entonces, en el diacrítico se va a combinar con una A más larga. No sé si me expliqué, ¿no? Esta palabra, por ejemplo, Swadhyaya, aquí aparece con una A más larga, pero acá en la palabra por palabra no está la A larga, ¿no? Y después la siguiente palabra es Abhyasanam. Y aquí aparece también con una A larga, pero acá no está la A larga. Entonces, ¿por qué? Porque se combinan las palabras y cuando son dos vocales iguales, se le agrega nada más un guión arriba para alargar la A y que se mezcle la palabra. Eso también aparece bastante normalmente en los versos. Entonces, este verso dice, Anudvega karam vakyam satyam priyahitam chayat swadhyaya vyavisanam chaiva van mayam tapa uchyate. Esta palabra un poquito complicada. Swadhyaya vyasanam chaiva van mayam tapa uchyate. Anudvega karam vakyam satyam priyahitam chayat swadhyaya vyasanam chaiva van mayam tapa uchyate. A ver, alguien que se anime. Raúl, ¿la Kaiva es Kaiva o Shai? ¿Kaiva? ¿Dónde? La de acá. Esta. Después de la larguita esa.
¿Eh? Sí. Esta es Kaiba. chaiva. Kaiba. Cha, Ya. chaiva. Chaiva. Sí, Con CH. sí, Chaiva. sí. De hecho, Ah. la C nunca se va a pronunciar como si fuera como caiba, sino que siempre se va a pronunciar Ah, como ya. H. Chaiva. Y la C se conjuga con diferentes vocales, por ejemplo, cheto, Vishanam, se Vishanam. escribe seto, pero se pronuncia cheto, o chit, Ah, sí. Shetodarpanam. ajá, por ejemplo, cheto darpanam, que es el verso del señor Chaitanya, Sí. cheto darpanam, ahí también viene la C, cheto, o chit, Cheto. de conciencia, chit, se escribe C-I, chit. Y Chetanam. acá, cha, aquí por ejemplo esta sílaba es cha, solita, Ah, Shayat. Ah, ya. uchi, por ejemplo, uchiate, también está ahí. Entonces, Uchate. esta pronunciación del C, de la C, siempre va a estar ahí. Sha. Es como decir Sha. Algo así. A ver, bueno, vamos a intentarlo. A ver, Anudvega Karam Vakjam Sajam Priya Hitam Chayat Swayaya Yasanam Chaiva. Se me olvidó la entonación. bien, bien. Chaiva. Van Mayam Tapa Ushyate. Perfecto. Ushyate. Ay, ahí me salió. Muy Ushyate. bien. Muy bien, Mateo, súper. Gracias. Bueno, pues Muchas así, gracias. así vamos conociendo cómo se pronuncia el sánscrito, vamos aprendiendo un poquito más. Y bueno, los invitamos a que puedan leer los versos, o sea, para ir practicando, ¿no? Normalmente uno esto se lo salta para leer directamente desde acá, ¿no? Y vamos luego al significado. Pero es importante aprender un poquito también a pronunciar estos versos. También Krishna se complace si pronunciamos el sánscrito también. Es un idioma que Krishna mismo utilizó para hablar el Bhagavad Gita. Entonces es un idioma que naturalmente a Krishna le gusta porque es un idioma en el cual él habló el Bhagavad Gita, él lo cantó. Entonces es un idioma muy lindo. Además también sirve para las canciones. También, Es súper, sí, ¿no? Todo el rato, como cuando va a cantar uno para poder pronunciar bien las canciones. Las también, letras en realidad, ¿no? claro, hay canciones que son necesarias pronunciar bien, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, Shetodarpanam, esa es muy linda además, entonces ahí está bueno para practicar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos los que se quedaron por acá a escuchar la clase. Ojalá y espero que les sirva mucho este pequeño taller que armamos. Así que bueno, muchas gracias. Que tengan muy linda noche y nos vemos entonces estos próximos días con más actividades de Bhakti Amigos. Igualmente, Prabhu, Hare Haribol. Krishna, Hare Haribol, Bol. Que tengan bonita noche. Hare Krishna. Hare igualmente. Krishna, gracias. Buenas noches, Hare Krishna, Prabhu, devotitos. Hare Krishna, Dios muchas bendiga. gracias, Prabhu. Hare Bol.